Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Ivy Soto, quien es neuróloga, y vamos a hablar sobre un tema que es bastante común. Sin embargo, los síntomas no estamos totalmente claros porque son síntomas que podemos confundir con otro tipo de patología. En esta oportunidad vamos a hablar con ella acerca del síndrome de Guillain-Barré. Es un síndrome con ciertas características determinantes para la persona, así que es muy importante que se queden aquí porque la doctora Ivy Soto nos va a aclarar cuáles son esos principales síntomas en los cuales tenemos que estar muy pendientes y sobre todo esas medidas asertivas para lograr sobrellevar este tipo de síndrome o patología, porque evidentemente sí deja ciertas secuelas en nuestro organismo y qué mejor que una información, estar bien al tanto de todo esto con especialistas de alto nivel y con mucha experiencia como lo es la doctora Ivy Soto. Así que quédense allí porque comenzamos ahora. Salud es vida. Estamos con la doctora Ivy Soto. Muchísimas gracias, Ivy, por aceptar nuevamente esta invitación. Antes de comenzar, quiero felicitarte porque todo el mundo tiene que conocer que el talento venezolano está retumbando y sobre todo a nivel de investigación, y eso para mí es un honor, y sobre todo porque estás aquí en el canal, garantizas todo lo que vas a decir por conocimiento de causa. Así que te felicito por esta publicación última que salió junto a otros compañeros que también lo hemos tenido aquí en el canal, por ese ímpetu, por esa constancia de seguir investigando en pro de la salud, en este caso una publicación a favor de la neuromielitis óptica y todos esos trastornos coledáneos que pudieran entonces aportar para unas posibles soluciones. Así que te felicito y de verdad que para nosotros es un honor, es una de las revistas más importantes a nivel de medicina y has salido tú, igual con otros compañeros, y de verdad que para todo el mundo debe ser un honor que una venezolana esté allí y mujer más. Por supuesto, yo me siento honrada de entrevistarte y muchísimas felicitaciones y continúa así porque hay vocación, hay interés y sobre todo responsabilidad por tu área, Ibis. Así que bueno, esto es un paréntesis que hice porque es merecido esta felicitación. Hoy vamos a hablar de un tema bastante que quizás se escucha el nombre, pero no se sabe bien cuáles son esas sintomatologías y sobre todo es muy importante estar al tanto, ¿no? Como es el síndrome de Guillain-Barré. Adelante, Ivy, ¿cuáles son esas sintomatologías que pasa en nuestro organismo? ¿Cuáles son esas alertas que podamos estar bien atentos porque se pueden confundir con otras patologías que seguramente vamos a señalarlas durante la entrevista? Gracias. Bueno, primero, María Ángel, gracias por la invitación. El honor es para mí que tú me tengas, que me invites para compartir contigo y tu público, que de verdad es muy espectacular. Bueno, la sintomatología del Guillain-Barré, que usualmente es que el paciente empieza a presentar disminución de las fuerzas en miembros inferiores. Y clásicamente esa disminución de la fuerza va subiendo, es decir, de miembros inferiores sube hasta los miembros superiores, puede tomar también los músculos de la cara, e inclusive puede tomar también los músculos que tienen que ver con la deglución y demás. Lo más importante y lo más temible de esta sintomatología es que toma también los músculos respiratorios y entonces ahí es cuando el paciente pone en riesgo su vida porque no puede respirar por sí mismo y entonces necesitaría una ayuda de ventilación asistida. Y esa es una de las principales características. Sin embargo, puede estar asociada a otras más. Puede estar asociado a un dolor, que ese es un dolor que casi siempre es como en los gemelos, un dolor muscular. A veces uno le refiere más fuerte, otros menos. Sensación de hormigueo, eso por un lado. Hay otras características del Guillain-Barré
es que como también hay una disautonomía, o sea, una alteración del sistema nervioso autónomo, tiene que ver con la tensión arterial. Entonces, un paciente con con este diagnóstico puede tener crisis de hipertensión o de hipotensión, crisis de taquicardia, crisis de sudoración, alteración en la sudoración. Esas son las principales características. Esas sensaciones en miembros inferiores, IBIS, va a venir, puede presentarse de una manera súbita, va en progreso. ¿Cómo puede darse o depende de cada persona, IBIS? El Guillain-Barré comienza casi indiscutiblemente después de una semana o unos días después que el paciente ha presentado una infección respiratoria o una diarrea, o en algunas oportunidades se ha promulgado también la vacuna, algunas vacunas, como el de la influenza. En una oportunidad se dio eso, en una oportunidad. Pero más que todo es después de que hay una infección respiratoria, entonces el paciente comienza a presentar esa sintomatología y avanza relativamente rápido, porque puede avanzar en días, primero en horas, o en días o en semanas, pero semanas pocas, o sea, 1 o 2 semanas, evolucionando a peor. El paciente puede ir evolucionando a peor en ese tiempo. Su nombre, el Guillain-Barré, es el nombre que se da por los primeros autores que lo describieron, que fueron un francés, el doctor Jorge Guillain, y el otro, el doctor Barré. Y entonces los dos describieron esta patología y entonces por eso tiene el nombre de síndrome de Guillain-Barré. Pero el nombre médico es polineuropatía o polirradiculoneuropatía, para ser un poquito más largo y más específico, inflamatoria aguda. O sea que es una alteración de los nervios periféricos aguda y es por una alteración inflamatoria. Es decir, que tiene que ver el sistema inmune. Es una inflamación de los nervios. Ahora, necesariamente, IBI, después de alguna infección, en este caso dijiste como una infección pulmonar a nivel respiratorio, necesariamente tiene que haber este síndrome, o de qué va a depender de que ocurra como comorbilidades o efectos secundarios de una infección este síndrome. Porque quizás muchas personas te escuchan y dicen, mira, que se pone como que un poquito preocupados porque el temor, ¿no? De si adquieren alguna infección respiratoria, necesariamente tiene que producirse este síndrome, o de qué va a depender IBI. Claro. Este síndrome puede aparecer en cualquier parte del mundo, aparece en todas las partes del mundo y aparece en todas las edades. Sin embargo, es más en los adultos, no en adultos, es más en los... Y tiene que ver más que todo eso porque el sistema inmune está alterado. Hay una alteración. El sistema inmune está dado por unas células que son los leucocitos. Y estos son los encargados de defendernos contra las bacterias. Entonces entra un organismo X y ese organismo entra por el sistema respiratorio, o tenemos una diarrea y entonces ese organismo, que usualmente es el Campylobacter, ese organismo es tratado de sacar por el sistema inmune, por los linfocitos que están allí, que son los soldaditos que nos defienden. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la capa que cubre la bacteria tiene un componente muy similar al que tiene las células de Schwann, que es lo que producen la mielina en la capa nerviosa, en los nervios periféricos. Entonces el linfocito se confunde
Y esto es lo que se llama por mímica molecular. El linfocito se confunde y empieza a producir anticuerpos contra la bacteria, por supuesto, pero entonces también produce anticuerpos contra las células de Schwann, que es lo que van a producir mielina en el sistema nervioso periférico. Y por eso es que se produce la alteración, o sea, el daño del nervio periférico. Pero eso no le ocurre a todo el mundo, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido tantas veces en la vida diarrea, infecciones respiratorias, dolor de garganta, y no nos ha dado nada de esto? Entonces hay una condición especial de cada individuo que hasta ahorita todavía no se ha dilucidado el por qué de pronto vamos a actuar de esa manera anormal. O sea, ¿por qué nuestro sistema inmune actúa de esa manera anormal? Ok, Ibis, cuando ya se diagnostica, porque estas características del Guillain-Barré se parecen mucho a las características de miastenia gravis, o sea, se asemeja muchísimo. ¿Cómo pudiese diferenciarlo? ¿Qué otro tipo de exámenes pudiese, aparte del clínico, pudiese entonces o se pudiese hacer para diferenciar de estos dos tipos de patologías, Ibis? Bueno, el Guillain-Barré es básicamente motor y empieza con la debilidad de los miembros inferiores. Sube y los miembros superiores, y eso va de un día a otro aumentando. Y va a 10. En la miastenia gravis es distinto completamente. En la miastenia gravis hay una disminución de la fuerza que puede ser o de los ojos, o sea que no puede levantar, los párpados, mejor dicho, los párpados no puede levantar, abrir los párpados bien, pero fluctúa en el día, porque ese su mecanismo de producción es distinto, porque eso depende de si se vacían esos receptáculos donde está la acetilcolina, y entonces ya por cansancio ya no puede restablecerse el movimiento. En cambio acá no, aquí hay una alteración, una inflamación del nervio periférico, y entonces esa debilidad es permanente, o sea, va subiendo y va a ser, mientras dure el periodo de la enfermedad, va a estar la manifestación, no va a fluctuar en el día, ese es el gold standard, eso es lo principal. Además, claro que tenemos otras pruebas que hablaremos cuando tú quieras, pero eso es lo principal de la diferencia de estas dos patologías. Entre una y otra. Ahora, cuando ya entonces se diagnostica, se tiene la seguridad con Guillain-Barré. Tratamiento, Ibis, pronóstico, ¿cuáles son ese mensaje esperanzador? Bueno, pero pero no te da el diagnóstico completo, porque ¿cómo hace el diagnóstico? El diagnóstico, ¿cómo lo hace? Primero, para hacer un diagnóstico tenemos la clínica. La clínica depende de la que ya dijimos. Hay varios tipos de Guillain-Barré. Hay unas que son diferentes a otras. Ahí tenemos otro tipo uno que se llama el síndrome de Miller-Fisher, que ese se caracteriza porque nos moviliza los ojos, hay una oftalmoplegia, hay una ataxia, eso no tiene equilibrio, y arreflexia, y no tiene pérdida de fuerza muscular, y sin embargo es un tipo de Guillain-Barré. Hay otros tipos que tienen más compromiso motor y otros que tienen más compromiso sensitivo. Así que uno tiene que ser bastante minucioso para hacer el diagnóstico. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero la clínica, después podemos hacer una punción lumbar. En la punción lumbar vamos a observar que hay una disociación albúmina citológica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conseguir las proteínas aumentadas y las células van a estar normales. Esto es muy característico del Guillain-Barré. Y por último, el diagnóstico lo hacemos con un estudio neurofisiológico, que es evaluando la velocidad de conducción del nervio, donde vamos a ver que está enlentecida. Y entonces así damos el diagnóstico. Pero principalmente la clínica.
Una de las Sí, patologías que más sí. se parece, si supiera, y que no es tan infrecuente, hay una debilidad que es súbita y es aguda también, que es por una alteración en el calcio en sangre, en sangre. Y entonces el paciente llega que no puede movilizarse, entonces uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial en ese momento. La diferencia que hago con esta es que uno mejora le pone sus soluciones, mejora el potasio en sangre, creo que dije calcio. Bueno, es el potasio en Sí. sangre y entonces al mejorarlo el paciente mejora y ya está, es algo que se soluciona de una vez. El Guillain-Barré no, el Guillain-Barré tiene que colocarse un tratamiento para mejorar esa alteración de la inmunología y el paciente va a ir progresando su mejoría. Realmente no todos evolucionan igual. Entonces, ¿qué utilizamos? La pregunta tuya era que ya tenemos tratamiento. Bueno, el tratamiento utilizamos principalmente inmunoglobulina humana, que eso va a mejorar esa parte del sistema inmune, y la plasmaféresis. Esos son los dos bastiones principales. La plasmaféresis, lo que es un barrido, es como se hace como se saca la sangre, se separan los elementos formes, se saca ese suero donde están los anticuerpos y entonces después se vuelve a transfundir eso y eso va a mejorar muchísimo el paciente porque le saca esos anticuerpos que le están produciendo la patología. Y la duración del tratamiento, Ibis, también va a depender del grado de que tenga el paciente o ya tienen criterios propios de una duración determinada, ¿no? Para el tratamiento. La inmunoglobulina se utiliza con una dosis inicial de 0,4 por kilo por día. Y la dosis son 5 días. Y ya, ese es por esa vez. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina va a hacer su efecto más o menos durante 25 días en sangre. Y ya se pone esa dosis y ya. La plasmaféresis se puede hacer de 3 a 5 a 7 recambios, que son recambios de sangre, y todo depende de cómo vaya evolucionando el paciente. Todos los pacientes, como te dije antes, no evolucionan igual. De los pacientes van a mejorar como un 80%. Hay un 20% que no mejora. ¿Y eso de qué va a depender? Ese 20% de no mejoría. Mira, depende, uno lo sabe, depende de la rapidez con que se inicia el cuadro, la velocidad con que progresa y la edad del paciente. La edad del paciente es importante. Es peor mientras más edad tiene el paciente. O sea, mientras más años, el Guillain-Barré evoluciona peor. Sí. Ibis, dijiste que esto es un proceso, una situación o un estado inflamatorio, ¿ok? Las personas con diabetes tienen de por sí un sistema inflamatorio también un poquito desordenado. Te pregunto, según las casuísticas que tú has tenido, ¿hay relación entre las personas diabéticas con Guillain-Barré o esto es aislado, puede darse en personas diabéticas no diabéticas? No hay ningún tipo de matrimonio, ¿no? Porque hay ciertas patologías que se casan con algunas otras, o sea, es como son sine qua non, ¿no? Te pregunto si, según la casuística, ¿qué otro tipo de personas se le ha presentado, aparte del síndrome de Guillain-Barré, qué otro tipo de patologías previas ha tenido ese tipo de pacientes? No, para Guillain-Barré no tiene que ver con la diabetes, no está casado con la diabetes. La diabetes de por sí produce neuropatía. La diabetes produce una alteración de lo que se llama la vasa nervorum,
que poquito a poco va produciendo una alteración en los nervios periféricos, y se dice que casi del 80 al 100% de los pacientes diabéticos van a tener neuropatía. ¿Por qué? Porque hay una alteración vascular en los vasos pequeñitos, o sea, de los vasos más pequeños, que van a dar esa circulación a los nervios. Y entonces, al estar alterado, entonces el nervio se va degenerando y va produciendo una apoptosis. Apoptosis quiere decir muerte celular. Se dice que la diabetes produce la neuropatía porque la hiperglicemia, o sea, el aumento de azúcar en sangre, produce lo que se llama un estrés oxidativo, un estrés. Las mitocondrias empiezan a sufrir y empieza una alteración en el nervio que a su final es que se produce la muerte de esas células. Y por eso es que la diabetes produce neuropatía. También hay un paso que es muy importante, que son todas estas alteraciones metabólicas. Entonces, ¿qué es importante lo que diría yo para el diabético? El diabético debe mantener sus niveles de glicemia normal, porque esa hiperglicemia produce tal alteración en estos vasos que al final siempre va a haber una polineuropatía. ¿Y qué es lo que le va a producir esa polineuropatía? Eso casi siempre es periférica, comienza en los pies, entonces el paciente no empieza a perder la sensibilidad del pie, en el pie, tiene dolor, es un dolor quemante, urente, que es como si tuviera el pie en candela. Le puede producir, como siente menos, tiene alteración de la sensibilidad de los dos tipos, tanto profunda como superficial, entonces se pueden hacer callos por unos zapatos y no se da cuenta porque no lo siente. Y entonces ahí se hace una úlcera. Al producirse una úlcera, allí eso va aumentando y aumentando porque sus vasos también están alterados. Entonces hay unas estadísticas que casi el 80% de las amputaciones de pie y de pierna no traumáticas, o sea, no debidas a accidentes, son por diabetes. Entonces, un diabético debe tener mucho cuidado con esto, por eso que es importante mantener su glicemia en límites normales para que no se le produzcan estas alteraciones y cuidarse los pies, porque de allí eso puede tener un camino largo y muy maltratado, porque se le produce, como ya comenté, esas lesiones importantes. Lesiones también en dedos de martillo, toda una cantidad de alteraciones, ¿producto de qué? De la neuropatía diabética. O sea, que la diabetes produce neuropatía, pero no es la misma. Esta es una neuropatía crónica y el Guillain-Barré es una neuropatía aguda por inflamatoria. Muy bueno que hayas recalcado esto, porque es parte de la información general y es importantísimo, porque cuántos casos no hay dramáticos inclusive en cuanto a este descontrol por la hiperglicemia, y entonces la situación, el malvivir, el estilo de vida, la calidad de vida de ese paciente, que es totalmente dramática. Volviendo a Guillain-Barré, Iris, dijiste que la parte de sensibilidad motora, etcétera, etcétera, aparte de la neurohemoglobina, aparte de todas esas terapias que tienen que hacerse, la parte a nivel de fisiatría, o sea, a nivel físico, ¿cuál sería entonces esos patrones que ustedes están manejando para que vuelva así a recuperar ese movimiento, esas sensaciones? ¿Cuál más o menos es el tiempo esperado? En términos generales, sabemos que cada tratamiento y cada paciente responde dependiendo de su organismo, ¿no? Per se. Pero la parte de fisioterapia, porque muchas personas no quieren colaborar, ¿no? Inclusive, o le da pereza, o no tienen recursos, o no se les facilita, pues, este tipo de ejercicio, pero quiero que deje ese mensaje para que las personas tomen conciencia y
responsabilidad, que no todo lo puede hacer el médico o no todo puede hacer la medicina. Hay otra parte que el paciente debe colaborar. Claro. Mira, ¿no? En el Guillain-Barré tenemos tres estadios, y eso es importante saberlo, ¿no? Cuando inicia, que es esa parte inflamatoria, ese estadio puede durar desde 2 a 3 días a semanas o inclusive hasta 6 meses, hasta así, de ir aumentando hasta semanas, o sea, de días a semanas, horas, días y semanas. Después entonces vuelve un plató, o sea, el paciente no empeora, pero se mantiene en ese plató que no mejora ni empeora. Ahí puede estar con una disminución de la fuerza muscular que va a depender, como te digo, de cada paciente. Y después de ese plató, que ese sí es el que puede durar hasta 6 meses igual, y después empezarse a recuperar. Entonces, eso es importante hacer la terapia. ¿Por qué? Después que se pasa esa fase inflamatoria, debemos empezar la terapia. Es decir, cuando ya comienza el plató, cuando ya se estabiliza y el paciente está con disminución de la fuerza en miembros inferiores, superiores, o sea, hay que hacer ejercicios. Primero, dependiendo de la fuerza, se hacen unos ejercicios pasivos, es decir, el fisioterapeuta tiene que moverle sus músculos, pero posteriormente debe ser activo. ¿Por qué? Porque esos músculos están, con la polineuropatía, están flácidos e inclusive se van atrofiando. Y entonces con los ejercicios, con la fisioterapia, se va recuperando el tono muscular y se va recuperando también esa fuerza. Y eso es muy, muy importante, muy importante. Entonces es un equipo multidisciplinario. Sí, un equipo multidisciplinario que debe estar, mira, debe estar el neurólogo porque es el que lleva en la cabeza el tratamiento, primero el diagnóstico, después el tratamiento. Debe estar el terapista porque es importantísimo para sus ejercicios y recuperación. Debe estar un psicólogo. Estos pacientes entran en desesperanza muy frecuentemente porque muchos de ellos ven que pasa el tiempo y están igual, y entonces creen que eso no se va a recuperar jamás. Entonces eso le crea una sensación, una depresión que lo hace entonces colaborar menos. Entonces el conocimiento, que a veces unos se tardan más y otros se tardan menos, es importante. Se dice que los pacientes pueden estar para recuperarse hasta un año. Hasta un año. Y hay unos más o menos en un 15% quedan con dificultades, quedan con discapacidad. Por eso es que hay que luchar. Eso. Sí. Ahora, Ibis, has dicho que en cualquier edad puede presentarse, pero a nivel de sexo, ¿es más en hombres que en mujeres? ¿O igualmente hay una igualdad y se ha presentado en ambos sexos de una manera casi igual? Se presenta en ambos sexos, sí. Y es interesante eso, ¿no? Que de verdad, a pesar de que sí en los niños también se puede dar el Guillain-Barré, sí se puede dar, sin embargo es más frecuente en edades. Se dice que va aumentando en 20% en cada década la frecuencia de presentación del Guillain-Barré. Por cada década que vamos aumentando es más frecuente, es un 20% la estadística. Increíble, increíble. En conclusión, podemos llegar, Ibis, que el sistema inmune juega un papel casi que básico en toda esta patología neurológica, porque es increíble cómo hemos tratado en varias entrevistas con tu persona y el sistema inmune es el común, la palabra común. Y yo quiero, Ibis, que hacía una entrevista en días pasados
donde el que me entrevistaba me decía cómo está esa parte, esa línea entre el médico o la medicina en general y esa parte espiritual. Yo digo, mira, necesariamente, forzosamente, ya los médicos se están abriendo a que hay una parte más después de la ciencia que debe influir nuestras patologías, en Sí. las enfermedades. Yo quiero que por favor le des un mensaje de cómo sí el cerebro comanda, pero cómo debemos cuidarnos, tomar medidas preventivas en cuanto al sistema inmune que es tan traicionero, porque son esos síndromes, son esas patologías que nos cambia la vida o sea, de una manera abrupta, por más que haya terapias esperanzadoras, por más que haya descubrimientos y avances, pero es como tú dices, ese trance de recuperación trastoca, perdón, muchas mentes y cambia la vida de las personas. Quiero que des un mensaje para que tomemos conciencia, para que tome conciencia la humanidad de que hay que cambiar de por sí la manera de vivir. Eh, Mira, ¿no? El estrés produce una sustancia que son adrenalina y noradrenalina, que son las que necesitamos precisamente para reaccionar ante una agresión, un perro que te va a morder, un perro o alguien que te va a hacer daño, ok. Pero si nosotros tenemos un estado de alerta constante, que es el estrés mal llevado, entonces ese estado de alerta hace que tu cerebro empiece a funcionar mal, de una manera inadecuada. Inclusive se dice que los pacientes con esos estrés crónicos al final van a tener depresión, van a ser unos deprimidos. Eso está claramente establecido. Entonces, se ha también establecido y demostrado que el sistema inmunológico tiene que ver mucho con lo que es la sensación de bienestar de la persona. Que nosotros podemos cambiar la manera de reaccionar de nuestro sistema inmune si tratamos de mantenernos alegres, contentos, apacibles y tratar de una manera adecuada los problemas que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene cosas que solucionar. Pero depende de la manera como tú lo veas, si lo ves como un reto para seguir adelante, si lo ves como una desgracia. La visión de lo que sucede depende de cada persona, no es en general. Entonces, el cambiar esta manera de pensar y de ver las cosas a veces que no son tan agradables, más bien como un reto, como algo para saltar, hace que nuestro organismo no sea dañado por esos sentimientos anormales de tristeza, de frustración, de calamidad. Entonces eso hace que nuestro organismo sea más fuerte, nuestro sistema inmune se vuelva más fuerte y entonces podamos atacar mejor las enfermedades desde el punto de vista interno. Esto tiene ya tiempo en la medicina. Hay materias muy serias que se están dando, como por ejemplo la psiconeuroinmunología, que eso simplemente es tratar de cambiar el esquema mental para tratar algún tipo de enfermedades. El cáncer, por ejemplo, como el cáncer, eso lo utilizan mucho en pacientes en terapias de apoyo de cáncer. Entonces, cuando vamos a hacer esto, cuando hacemos las terapias estas de apoyo, venimos, eso es lo que le hace que tratar de apoyar al paciente para que mejore y vea de una manera distinta y pueda atacar ese cáncer, que el cáncer es también siendo una alteración del sistema inmunológico. ¿Ves? Entonces, eso es importantísimo. No todas las enfermedades están relacionadas con la manera de ser, con la manera de pensar y son el estrés los daña usualmente, los pone peor. Entonces,
eso es muy importante tenerlo en cuenta y que sí es cierto, o sea, que sí actúa de una manera negativa cuando no se lleva bien. Y has dicho algo muy importante y yo me imagino que en tus reuniones anuales en los distintos organismos a los cuales perteneces, en la parte psicológica, si ya bien tú lo estás certificando, ya hay materia al respecto de como es la psiconeuroinmunología. Inclusive hay una parte de la psicología que se llama psicología hospitalaria. ¿Por qué llego a este fin? En la parte, por ejemplo, los especialistas, los que operan esas cirugías bariátricas, por ejemplo, dentro del el sistema integral que ellos manejan para proceder a este tipo de cirugías, ellos tienen siempre un psicólogo o una psicóloga. Tiene que pasar forzosamente por el psicólogo porque sabemos que la parte de ingesta tiene mucho que ver con las emociones. Ahora, ¿no crees tú que ya llegó el momento, Ibis, de que, por ejemplo, tú tienes a un paciente hospitalizado en X clínica o hospital, ¿no crees que ya llegó el momento de que todas las especialidades, absolutamente todas, exijan un acompañamiento psicológico durante la hospitalización y durante la malatía o la enfermedad, te lo dije en italiano, porque ya es impresionante. Fíjate que ahorita en el COVID, cualquier cantidad que por normativa a nivel mundial está restringida las visitas. Nadie quiere estar enfermo, pero sí necesitan de esa mano, sí necesitan de ese acompañamiento, de ese aliento, porque nadie quiere estar enfermo. Repito, ¿no crees tú que ya es hora de impulsar y exigir de que todas las especialidades, así como la bariátrica, exijan un psicólogo al lado de esa paciente, Ibis? Bueno, creo que tanto como todas las enfermedades, no creo que serían todas las enfermedades. Hay unas muy específicas que sí están relacionadas con trastornos que sí ameritarían un psicólogo. Por ejemplo, si a un paciente tiene una apendicitis, le quitan su apéndice y se va, ese no necesitaría un psicólogo, Sí, porque obviamente. es una obstrucción y eso no necesitaría un psicólogo. Pero hay otros que sí, por ejemplo, la bariátrica, ¿por qué? La bariátrica porque ellos tienen que tener una preparación previa. ¿Para qué? Para tratar de inducir a su cerebro, no pensar como gordito, que es lo que lo ha hecho llegar a eso, que tratar de que ellos no necesitan comer tanto. Y entonces eso son inducciones que se le hacen previos a la cirugía para que esa cirugía sea exitosa. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, y otras también, sobre todo esas que son las patologías crónicas, que cuando un paciente ve que de una semana no está otra vez sano, pues entonces su organismo empieza a pensar, su cerebro empieza a pensar, y de esto no me voy a parar, y de esto no voy a salir de esto. Entonces eso es importante, o sea, ayudarlo a salir de eso y darle esperanza. Sobre todo, todos los pacientes tienen que tener la esperanza y ver que sí, o sea, cuál es la luz, cuáles son los caminos que debe seguir para poder conseguir otra vez la salud. Eso es muy, muy importante. Qué maravilloso que tú como neuróloga, porque los neurólogos, yo lo digo y te lo digo aquí de una manera frontal, los neurólogos por el tipo de materia, por el tipo de conocimiento, de información que tiene que tener, el cerebro no es cosa fácil, son muchas las cosas que están allí de una manera juntas, ¿no? Y tiene que saber cómo diferenciarlas, pero son muy científicos, obviamente son muy científicos, pero tú que eres neuróloga, te has abierto a esa parte sensible, a esa parte humana, a esa parte empática, y qué maravilloso eso, porque el cerebro es el que nos comanda, mal o bien nos comanda, y el hecho de que tú estés dando ese aliento a los posibles pacientes que te pudieran estar escuchando, o como términos como cultura general,
es bastante esperanzador, porque yo creo que vamos a llegar a eso, a que todos los científicos se tengan que abrir a esa parte emocional, porque está directamente en la enfermedad relacionado, y de verdad que si no nos controlamos las emociones, no hay terapia que valga, no hay medicina que valga. Inclusive señalan de una manera injusta al especialista, y no son los especialistas, son ellos mismos que no se quieren mejorar. Entonces hay que hacer un trabajo mancomunado entre esas emociones y, por supuesto, el conocimiento de todos ustedes. Ivy, muchísimas gracias. Dinos dónde te podemos encontrar. Sabemos que estás en Maracaibo, eres guerrera allí dando la talla, y sobre todo a nivel de investigación. Fíjate que es un trabajo realizado en Venezuela y estás haciendo ruido de una manera fructífera y, por supuesto, alentadora para todas aquellas personas que han sufrido como de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad bastante común y que está comiendo el mundo. Pero están ustedes para ayudarlos a dar ese aliento y, por supuesto, avances científicos para la humanidad entera. ¿Dónde te podemos encontrar en Maracaibo? Bueno, acá en Maracaibo, bueno, muchas gracias por lo que dijiste, gracias de verdad. Estoy en el Hospital Clínico y bueno, a la orden. Mi email es ibisotodecastillo@gmail.com y bueno, y estamos a la orden. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ivy. Ya sabes que también este es tu canal y para mí es un honor tenerte y, por supuesto, darnos esa información para garantizarnos y ejercer la salud preventiva, que es el principal objetivo de este canal y este gran proyecto. Ivy, que tengas felices Navidades, que tengas mucho éxito y con toda seguridad el año entrante estamos hablando de muchos temas más, porque el cerebro es mucho lo que nos hace ver, sentir, y quién mejor que tú para darnos esa sabiduría para no llegar al peor momento.